¿Qué onda? Bienvenidos a un episodio más. Las tres personas que me miran, gracias por ver. Los quiero mucho. Los tengo en mi corazón. Me presento. Mi nombre es Max Espina. Soy estudiante de medicina. Así es, me muero de hambre todos los días. Eh, en este espacio hablo más que todo de cuestiones sociales. Hablo de cuestiones filosóficas. Y hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar un poco de la hambruna. Y mira, yo entiendo que nosotros no hemos visto hambruna o quiero creer que no hemos visto hambruna. Si estás aquí es evidente que no. O tal vez sí, quién sabe. Pero es algo de lo que casi no se habla. O sea, sabemos que está ahí, pero no hablamos. Hoy vamos a hacer un ejercicio de empatía. Vamos a tratar de ser un poco más hoy, solo en este espacio, en este pequeño momento. Vamos a tratar de ser un poco más empáticos de lo normal y ponernos en la piel de alguien que no tiene que comer por el lugar donde nació, por el área geográfica por la que esa persona está delimitada y el lugar donde esa persona está delimitada, por la etnia, por su religión y muchas otras cosas más. Y bueno, hay gente que yo sé que suena muy clichoso y tal, que hay gente que no tiene que comer y tal, pero es la verdad, hay gente que no tiene que comer. Hay gente que Hay gente más hambrienta que gente millonaria en el mundo, y es así. Hay más millonarios volviéndose más millonarios que gente hambrienta escapando del hambre. Eh, Hablando un poco de datos, hay 828 millones de personas. Escucha bien, hay 828 millones de personas en todo el mundo que sufren de hambre. Es decir, hay 828 personas que ahora mismo se acostaron y no tenían que comer. Hay 828 personas que pasaron el día con el estómago vacío porque no había comida. Quiero que seamos un poco empáticos y decir, bueno, no tengo, o sea, no tengo ponerse en el lugar de esa persona y decir, no tengo comida, no tengo para comer hoy. No puedo comer hoy porque no hay comida. Estoy tratando de sobrevivir con la poca comida que tengo. O sea, cuando realmente entendemos y sacamos ese lado más humano de nosotros y tratamos de entender que por más, por más asociaciones que hayan, por más tal, solo están tapando nada más el sol con un dedo. Solo están tratando de simular que están haciendo algo al respecto para terminar con el hambre, pero el hambre sigue existiendo y te vas a dar cuenta a lo largo de este podcast, de este episodio, que entre más pasa el tiempo hay más gente con hambre. El hambre no se está erradicando. 800 millones de personas que no saben qué van a comer y que están al borde de la muerte tratando de sobrevivir. Por otro lado, la cantidad de personas que enfrentan inseguridad alimentaria aguda ha aumentado de 135 millones a 345 millones desde 2019 y 50 millones de personas en 45 países están al borde de la hambruna. Es decir, en el mundo hay una crisis, hay una hambruna evidente de la que no sé por qué no se está hablando. Hay gente que no está comiendo. Es que esto es real, o sea, es loco pensar que en pleno 2022,
cuando estamos hablando de ir al espacio, cuando estamos hablando de carros eléctricos, cuando estamos hablando de países que quieren diversificar su energía y volverse países totalmente con energías renovables y tal, hay gente que no está comiendo. Es algo que es un poco chocante, yo sé, pero es así como es. Es así como, no sé por qué, pero es así como funciona el sistema de producción capitalista. Esta crisis ha sido causada por una combinación mortal de varios factores. Primero, hay que saber que vivimos en un mundo donde el sistema de producción es el sistema de producción capitalista. Y no hay que ser estúpido, no hay que ser un genio para no saber o tener una idea de cómo funciona. Entre más sistemas, entre más medios de producción, más consumismo y más expansión, hay más, digamos, los ricos se quedan con más, hay más acumulación de bienes por parte de la gente que está beneficiada por este sistema de producción. Y no es no quiero satanizar el sistema de producción. Yo sé que ha habido mucha innovación gracias al capitalismo. Yo sé que la burguesía tuvo fin gracias a eso, pero no es perfecto, sin duda alguna. El conflicto sigue siendo el principal también impulsor del hambre, ya que el 60% de las personas que sufren de hambre en el mundo viven en zonas azotadas por la guerra y la violencia. Estamos hablando de países como, creo que Sudán es uno de ellos, países de esos que han vivido por años en guerra y que su gobierno está debilitado y que no hay forma de tener medios de producción, que el sistema de producción capitalista no funciona en esos países. Los acontecimientos que se desarrollan en Ucrania también es un factor muy importante últimamente. Haya producido en África crisis alimentarias. Los choques climáticos destruyen vidas, cultivos y medios de subsistencia y debilitan la capacidad de las personas para alimentarse. Las consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19 también están llevando el hambre a niveles sin precedentes. Todo esto son razones por las cuales hay hambruna, pero no es la razón principal en mi opinión. O sea, es evidente que todos tienen problemas. Las guerras han estado siempre. Y también las crisis alimentarias han estado siempre, pero cuando hay países que desperdician cantidades y cantidades de comida y hay otros países que no tienen para comer, es porque hay una desigualdad evidente. Hay una desigualdad evidente. Para la mayor parte de la población mundial, el capitalismo es un sistema de desigualdad donde los medios de producción se amplían y se busca el mayor consumo posible. Como resultado, tenemos países que sufren por falta de alimentos y millonarios que viven vidas asquerosamente excéntricas, y vamos a hablar de esto más adelante. Y hemos venido hablando también de eso. En el último estudio publicado por Oxfam en enero de este año y titulado Premiar el trabajo y no la riqueza, con una muestra de 70,000 personas de 10 países, se afirma lo siguiente. El año pasado, el número de personas cuyas fortunas superan los 1,000 millones alcanzó su máximo histórico. Es decir, que el año pasado los ricos, los millonarios, los asquerosamente adinerados, se volvieron más asquerosamente adinerados todavía. Con un nuevo millonario cada 2 días. En este momento hay 2,043 mil millonarios, hablando de dólares.
en todo el mundo, de los que 9 de cada 10 son hombres, y ahí se evidencia la desigualdad de género también. Mira, mucha gente, en su mayoría los procapitalistas a muerte, te van a decir que no existe tal cosa como la desigualdad de género. Es evidente que sí existe tal cosa como la desigualdad de género, sí existe la brecha salarial, sí existe el aprovechamiento de los procapitalistas, de la gente que está ganando dinero con el capitalismo y está haciendo dinero por simple inercia con el capitalismo. Gente que abusa de la mano de obra barata de las mujeres, gente que explota niños, gente que quiere hacer dinero porque por hacer dinero y por acumular riquezas y por tener un estilo de vida estúpidamente excéntrico. Las riquezas de estos 1000 millonarios también experimentó un enorme crecimiento, lo suficiente para terminar con extrema pobreza en el mundo hasta 7 veces. El 82% del crecimiento de la riqueza mundial durante el último año fue a parar a menos del 1% más rico. Es decir, que todo el mundo está trabajando para hacer más ricos a los ricos. Es que entiendo que el medio de producción capitalista sea el medio en el que vivimos y hay que aceptarlo. ¿Podríamos cambiarlo? Entiendo que sí, pero faltan muchos años de educación, faltan muchos años de dedicación, falta mucho trabajo queda mucho trabajo. Queda mucho trabajo por hacer aún. El 82% del crecimiento, como dije, la riqueza mundial durante el último año fue a parar a manos del 1% más rico, mientras que la del 50% más pobre de la población mundial no aumentó lo más mínimo. O sea, los pobres siguen siendo igual o peor de pobres, ¿no? Esta distribución terriblemente desigual de la riqueza global se hace más potente cuando la acumulación de riqueza del 1% de la población mundial es mayor que la del 99% restante, y que la riqueza de solo 42 personas es la misma que la de los 3.700 millones de los más pobres. Los 2/3 de toda esta riqueza acumulada, según Oxfam, provienen de herencias, prácticas monopolísticas, que es muy evidente, nepotismo y clientelismo. Asimismo, en el informe sobre desarrollo humano, publicado en 2014 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, también se destacaban datos escalofriantes sobre la desigualdad y la pobreza del mundo. Hay más de 2.000 millones, 2.200 millones de personas pobres en el mundo. Alrededor del 80% de la población mundial no tiene protección social de ningún tipo. Más de 1.500 millones de personas tienen empleos en la economía informal o son empleos precarios. El 75% de la población pobre son trabajadores agrícolas que viven en el medio rural. En los primeros años de este siglo, más de 200 millones de personas sufrieron desastres naturales como sequías e inundaciones debido al cambio climático. Voy a poner a cargar la compu, vengo. O sea, para no hacer largo el cuento, es evidente que hay una descompensación, hay una desigualdad en la distribución de las riquezas en el mundo. Debido al cambio climático producido por el aumento de las temperaturas, consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente el CO2. Es decir, 200 millones de personas sufrieron desastres naturales debido a las emisiones de gases, principalmente de gas CO2. Todos sabemos que empresas enormes como las empresas en Estados Unidos que emiten cantidades de CO2 enormes,
Perdón. Todos sabemos que ese cambio climático se sufre en otros lugares. Los golpes al clima se sufren en otros lugares. Hay que ser demasiado estúpido para no aceptar que existe tal cosa como el cambio climático. Hay que ser demasiado idiota para negar el cambio climático. Es decir, la gente procapitalista, como he venido diciendo todo el episodio. La gente que está... La gente que es beneficiada por el sistema de por este sistema de producción, obviamente va a negar evidencias enormes. Obviamente, si a mí me está beneficiando algo, no voy a mirar errores. Es evidente, ¿no? En el informe de desarrollo humano de 2016 se subraya que las mujeres sufren discriminación en todo el mundo. Así, en más de 150 países se las discrimina por ley. En 100 países no pueden cursar determinadas carreras solo por el hecho de ser mujeres. Y en 18 países están sujetas a la aprobación de sus maridos para acceder a un empleo. También sufren discriminación lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Hay países en los que se aplican incluso penas a prisión y los ejecutan. Hablando de la población indígena, más de 370 millones de personas indígenas están discriminadas y excluidas en lo que se refiere al acceso a la tierra, el agua, los bosques, los derechos de propiedad intelectual y el recibir educación en su idioma materno. Todas estas situaciones, en mayor o menor medida, interactúan entre sí de forma dialéctica, como caldo de cultivo para explicar el problema de hambre en el mundo. Pero la vuelta de tuercas más directa es el papel de las multinacionales del sistema agroalimentario mundial, que controlan la producción, distribución y la venta de alimentos, semillas y abonos químicos, etc. Dicen que quieren acabar con el hambre mundial, pero es evidente que no lo harán. Es evidente que los números te dicen que el hambre no se va a acabar, que la hambruna no va a desaparecer, porque les conviene que no se acabe, porque es más ganancia para las personas que están arriba. No es una cosa de no estamos aquí creando conspiraciones. No estamos conspirando para nada. Es así como funcionan las cosas. Lo que dicen es que quieren acabar con el hambre del mundo, pero de hecho los millones de personas hambrientas no han desaparecido, sino que incluso han aumentado, porque lo único que quieren es obtener cuantas más ganancias mejor, sin importar las personas, los derechos humanos y la destrucción del medio ambiente. Si la gente padece o muere de hambre, no es problema de ellos. Los problemas de las crisis económicas que he sufrido, el sistema de producción capitalista, la pandemia la pandemia mundial que ha sufrido el mundo, también es evidente que ha venido a aumentar los problemas, ha venido a ser aún más evidentes los problemas de hambruna que hay en el mundo. ¿Hay alguna solución para esto? No se sabe. Seguramente hablar más del tema puede ayudar, quizás no. Es triste, es deprimente saber que hay gente que no está comiendo. Es que
Hay gente que no está comiendo, es así. No tienen comida. O sea, son derechos, supongo yo que es un derecho básico. ¿Y para qué vas a inventar los derechos humanos? Porque los derechos humanos es un concepto, es una construcción social y si no se van a cumplir, si no vas a tratar la manera de que no hayan personas muriendo de hambre, tantas personas muriendo de hambre o tantas personas en la pobreza. No quiero demonizar el sistema capitalista, pero entiendo que cuando los reyes del juego ganan por simple inercia, por el esfuerzo de otros, por muertes de otros, por hambre de otros, por desigualdades, les conviene que esto siga así. Les conviene que no hayan grandes cambios y que ese 1% siga enriqueciéndose y que hayan más nuevos ricos a costa de la pobreza de muchos, de la mayoría de la población, de hecho. Espero que esto en alguna manera te haya ayudado. Eso no va a cambiar tu vida. Y si llegaste hasta aquí, te agradezco mucho, pero no creo que vaya a cambiar tu vida, ni que vaya a cambiar la forma en la que miras las cosas. El único que tiene el poder de cambiar cómo miras las cosas sos vos. El único que tiene la capacidad de, de cambiar su forma de pensar y de ver diferente el mundo sos vos. Quizás no puedas cambiar ni siquiera cómo miran los demás, ni tu familia, ni tu círculo más cercano. No vas a poder cambiar cómo miran el mundo o cómo miran estos temas. Pero si cambias, vos cuenta y haces un poco menos miserable el mundo, supongo. No es un cambio significativo, pero es un cambio y yo creo que cuenta, ¿no? Eh, Espero que te haya servido, espero que hayas disfrutado, espero que me sigas apoyando, que le des like. Si te gustó esto, te suscribas. Gracias por apoyarme y nos vemos en otro episodio.